Buenos días, quiero darle la bienvenida siempre. Vamos a estar estudiando hoy sobre la historia de José. Quería yo tocar unos puntos en esa historia porque creo que hay algo importante para nosotros hoy en día. Entonces, creo que podemos ver quizás algo más. Pero vamos a estar estudiando la historia de José. Entonces, a medida que estudiamos la gran parte de las escrituras, encontramos muchas historias de tiempos pasados. También encontramos muchas profecías, pero también hay muchas historias que son profecías. Esos se llaman tipos. ¿Qué es un tipo de la escritura? Un tipo es una persona o objeto, típicamente en el Antiguo Testamento, que se cree que es un presagio de otra persona o objeto, típicamente en el Nuevo Testamento. Un buen ejemplo es la palabra Mesías. En realidad hay varios tipos de Mesías en el Antiguo Testamento. Las personas que vivían en alguna manera tipificando al único Mesías verdadero, Jesucristo. Un ejemplo es Ciro. Un tipo interesante en el Antiguo Testamento es el rey Ciro, que era rey de los medos y persas. Fue llamado en la Biblia un Mesías. En Isaías 45:1 dice, así dijo el Señor a su ungido a Ciro. Y esa palabra ungido aquí en realidad se traduce como Mesías en el hebreo. Y la razón por qué Dios le está llamando a él Mesías es porque él hizo algo para salvar el pueblo de Dios. Entonces, en varios lugares donde alguien ha trabajado en este puesto de salvar el pueblo de Dios, ha sido usado esa palabra Mesías. Y eso es importante para nuestra historia. Entonces, la historia que queremos ver es la historia de José, que fue vendido por sus hermanos a Egipto. Esa historia es muy posible un tipo de los días finales. Nos dio esa palabra profético en el libro de Éter, en el libro de Mormón, Éter 6:6, y que sobre esta tierra se edifica una nueva Jerusalén para el resto de la posteridad de José, para lo cual ha habido un símbolo o un tipo, porque las palabras a veces se usan intercambiablemente. Entonces, sabemos que cuando Dios trajo Lehi y su familia aquí a las Américas, esa fue parte de ese tipo. Así como José trajo su familia a Egipcio para salvarlos, Dios trajo Lehi aquí a las Américas para salvarlos de una tragedia grande. Pero en Éter 6:6 nos está hablando de un evento en el futuro. Entonces el tipo de la vida de José todavía nos está aplicando en algo de hoy. Y eso es lo que yo quiero descubrir y conocer un poco más a fondo, si es posible. Entonces, así que echamos un vistazo a la historia de José y veamos qué tesoros podemos encontrar si lo hay. Y vamos a estar leyendo empezando en Génesis 37 y como lo vamos a ver, creo yo, y por eso hablé del tipo de la palabra Mesías, porque creo que también José fue un tipo de Mesías, de Jesús, porque José salvó su familia. Entonces, en parte, vamos a ver esta en nuestra historia, pero más que todo, solo vamos a leer y ver qué encontramos. Empezando, Génesis 37, versículo 1. Y solo vamos a leer esto en pedacitos. Ni sé si lo vamos a leer todo, pero voy a tratar de leer lo que me está saliendo aplicable para hoy. Entonces, versículo 1. Y habitó Jacob en la tierra donde peregrinó su padre, en la tierra de Canaán. Esas fueron las generaciones de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas de sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha, y con los hijos de Silpa, esposas de su padre, y José informaba a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque le había
tenido en su viejez. Y le hizo una túnica de muchos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecieran y no le podían hablar pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos vinieran a aborrecerle más todavía. Entonces tenemos el ejemplo en versículo 2. José es un joven, bastante joven, pero parece es muy espiritual. Podemos ver que él hablaba con su padre de la mala fama, de los errores de sus hermanos. Quiere decir que él distinguía bien entre lo bueno y lo malo. Podemos ver un apartamiento entre José y sus hermanos, porque a ellos le pareció que su padre le amaba más a José. Aparte de eso, como él era aparentemente más espiritual, quizás no acompañó a ellos en sus maldades. Entonces siempre había esta brecha entre la familia mismo. Y como nos dice en versículo 5, luego él soñó un sueño, la contó su sueño, y ellos empezaron a aborrecerle aún más. Aquí leemos el sueño, el primero, versículo 6. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. Y he aquí que atábamos manojos en medio del campo. Y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaba al mío. Y luego el segundo sueño, 8 al 9. Y le respondieron sus hermanos, ¿has de reinar tú sobre nosotros? ¿Y te has de enseñorear sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños, de sus palabras. Y soñó aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño. Y aquí que el sol y la luna y las 11 estrellas inclinaba a mí. Bastante importante esas palabras, pero vamos a hablar más de eso en el segundo parte de ese estudio. En esa primera parte solo vamos a enfocar en el primer sueño. Luego versículos 10 y 11. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es esto que soñaste? ¿Hemos de venir yo y tu madre y tus hermanos a inclinarnos a ti, a tierra? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre guardaba aquellas palabras. Y cuando estamos viendo eso, podemos ver la distinción que había en la familia, y eso es bastante importante. Su padre estaba escuchando este sueño y no estaba de gusto. Pero bueno, entonces revisamos el primer sueño primero. Ahora, para comprender lo que este sueño está tratando de decir, tenemos que ver sus partes y luego buscar escrituras que nos puede ayudar a tener una mayor comprensión de las partes. Aquí tenemos solo el primer sueño. Atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestro manojo estaban alrededor y se inclinaba al mío. Entonces, tenemos varios aspectos aquí que necesitamos definiciones. El manojo, el campo, levantaba, estaba derecho, inclinaba y así otras cosas aquí. Entonces vamos a ir a buscar otro sueño, otra profecía que Jesús mismo lo dio y también le dio la interpretación para ver si nos puede ayudar. San Mateo, capítulo 13, versículo 37 al 43. Vemos a San Mateo 13, 37 al 43. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, quiere decir Jesucristo. 38. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del mal. 39. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Así como la cizaña es
recogida y quemado en el fuego, así será en el fin de ese mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todo lo que hace tropezar y a los que hacen iniquidad, y los lanzará al horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces aquí tenemos otra profecía que el Señor está dando entendimiento en eso. Y podemos ver algunos de los mismitos palabras. Entonces el maestro de la finca es Cristo. Eso es importante. La finca es simbólico del mundo. Los semillas, podemos ver aquí, habla de semillas en el sueño de José, hablan de manojos. Y creo que es un avance en el mismo tema. Todos los semillas son simbólicos de individuales. Eso puede significar que cada estaquita de trigo, espiga de trigo o cizaña es un grupo o unidad pequeño, una familia tal vez, y que los manojos son grupos o unidades grandes, tal vez iglesias o pueblos pequeños. Entonces es un avance en cantidad, pero siempre hablando del mismo sujeto, en mi opinión, nada más. Entonces dijo él, respondiendo él, les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Eso como lo dijo, es Cristo. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del mal. Pero siempre la semilla se aplica a personas. Es la distinción entre los buenos y los malos, la distinción entre la mata, la planta. Uno es trigo, uno es cizaña. Entonces, viendo otra vez el sueño de José y agregando lo que aprendemos de San Mateo 13, el campo significa el mundo. Bien, los manojos probablemente grupos grandes de personas. Y cuando dice estaba derecho, si usted la busca en el diccionario hebreo, es palabra 5324 y significa establezca o ser establecido. Bastante importante. Luego, la palabra inclinaba o daba reverencia. Quiere decir un movimiento del cuerpo hecho como una muestra de respeto o sumisión. Reconocer al superioridad o importancia de otro. Entonces ponemos esas interpretaciones dentro del versículo. Tenemos aquí, atabamos, quiere decir, posible los patriarcas, los discípulos, los líderes, guiados por Jesús. Entonces, atabamos, es la palabra aquí nosotros, atabamos. Manojos quiere decir grupos grandes de personas, iglesias, pueblos, en medio del campo, en medio del mundo. Y he aquí que mi manojo o la obra de sus manos se levantaba, quiere decir estaba restaurado, y estaba derecha, quiere decir establecida. Y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaba, quiere decir daban respeto o reconocimiento al mío. Y eso nos da otro punto de vista en esa historia. En parte porque creo que muchas veces cuando leemos esa historia, lo leemos de punto de vista de sus hermanos cuando llegaron a Egipcio a rodear a José. Y sí, en una manera sencilla podemos ver que esa es un cumplimiento, pero creo yo bastante que esas palabras del sueño de José está indicando otra cosa mayor. Pensando en la palabra nosotros de ese sueño, hay una parábola en el libro de Mormón que me viene a la mente. No es necesario leer todo ahora, pero vemos solo ciertos versículos. Jacob 3, 45 al 47, versículo 68, y luego 125 al 127. Y yo recomiendo, si tienes usted tiempo, vaya a leer toda esa parábola. Pero yo ahorita solo quiero tocar ciertos puntos que enfocan más en nuestra historia. Entonces, versículo 45 al 47 dice, por tanto, ve
Cuide el árbol y nútrelo, según mis palabras. Y esto yo pondré en la parte más baja de mi viña, donde bien me parezca, no te encumbre. Y lo hago a fin de preservar para mí las ramas naturales del árbol, y también con objeto de guardar para mí su fruto para la estación, porque me aflige que tenga que perder ese árbol y su fruto. Muy importante esa parábola. En esa parte está refiriendo a Lehi y su familia que salió de el Medio Oriente y vino aquí a las Américas. Está hablando de ese árbol que estaba sembrado en la parte más retirada de su huerto. Pero el que está hablando aquí es el Señor, Dios. Yo lo hago, es el trabajo que Él está haciendo. Recuerden el sueño de José, Él está viendo dos pedazos. Dijo, nosotros recogemos manojos. Entonces había una distinción entre los que estaban trabajando y los manojos, el trabajo. Entonces aquí nos está haciendo distinguir Jesús o Dios está haciendo ese trabajo. Él está buscando ese fruto. Versículo 68. Y dijo al siervo, mira hacia acá y ve la última. He aquí, esta le he plantado en terreno bueno y le he nutrido todo ese tiempo, y solo parte del árbol ha dado fruto cultivada. La otra parte del árbol ha producido fruto silvestre. He aquí he nutrido ese árbol, igual que los otros. Entonces aquí podemos ver otra vez Dios diciendo, la he nutrido. Yo personalmente he trabajado en esa labor. Yo estoy aquí. Podemos ver que ese árbol de la cual está refiriendo otra vez en 68 es aquí en las Américas, el pueblo de Lehi, la descendencia de José, porque eso es nuestro enfoque. Si la historia de José es un tipo por algo aquí, entonces tenemos que ver la historia aquí en las Américas, y es lo que nos está hablando este pasaje. Luego, 125 a 127 dice, por tanto, ve pues, y llama siervos, para que trabajemos diligentemente con todo nuestro empeño en la viña, a fin de que podamos preparar el camino para que yo produzca otra vez el fruto natural, el cual es bueno y más precioso que cualquier otro fruto. Por tanto, vayamos y trabajamos con nuestra fuerza esa última vez, porque aquí se acerca el fin, y esta es la última vez que podaré mi viña. Injerta las ramas y empieza por las últimas, para que sean las primeras, y que las primeras sean las últimas, y cava alrededor de los árboles, viejos así como nuevos, los primeros y los últimos y los primeros, a fin de que todos sean nutridos de nuevo por la postrera vez. Bastante importante. Otra vez está hablando de esa última llamada al trabajo. Pero estamos viendo, dice en 125, llama otros trabajadores, otros siervos. Entonces, así como José miró en su sueño, él no era el único trabajador. Dijo, nosotros estuvimos atando manojos, y eso es importante. El trato de Dios es buscar aquel fruto precioso, natural, y es lo que estaban luchando ellos. Dice en versículo 126, vayamos y trabajamos con nuestra fuerza esta última vez. Por eso sabemos que está hablando sobre los últimos tiempos, bastante importante, cuando estamos reflejando en ese sueño de José. Dice entonces, pensando sobre la necesidad de parar recto o derecho, eso nos lleva a otras dos profecías que más que seguro son parte de ese sueño de José. Porque todo eso viene enfocando en parte en el pueblo aquí en las Américas. Segundo Nefi, capítulo 7, versículo 1 al 4, dice, y ahora bien yo, Jacob, os hablo otra vez, amados hermanos míos, concerniente esa rama justa de la cual he hablado. Pues he aquí las palabras, las promesas que hemos logrado son promesas para nosotros según la carne. Por tanto, así como se me ha manifestado que muchos de nuestros hijos
perecerá en la carne a causa de la incredulidad, Dios, sin embargo, tendrá misericordia de muchos, y nuestros hijos serán restaurados para que obtenga aquello que les dará el verdadero conocimiento de su Redentor. Entonces tenemos el primer pedazo. Recuerda, él dijo que su espiga levantó o fue restaurado. Es el primer pedazo. Quiere decir, estaba poniendo recto, justo, en cuanto a las cosas de Dios. Luego, en tercer libro de Nefi, capítulo 10, versículo 1 al 4, dice, pero si... No sé por qué me salió tan mal este pasaje aquí, pero vamos a ver si podemos leerlo. Pero si se arrepientan y escuchan mis palabras y no endurecen sus corazones, estableceré mi iglesia entre ellos y entrarán en el convenio y serán contados entre este resto de Jacob, al cual he dado esta tierra por herencia, y ayudarán a mi pueblo, el resto de Jacob, y también a cuantos de la casa de Israel vengan, a fin de que construyan una ciudad que es llamada la Nueva Jerusalén. Y entonces ayudarán a mi pueblo, que es dispersado sobre toda la faz de la tierra, para que sean congregados en la Nueva Jerusalén. Y entonces el poder del cielo descenderá entre ellos y también yo estaré en medio. Y entonces empezará la obra del Padre en aquel día, sí, cuando sea predicado este evangelio entre el resto de ese pueblo. Muy importante esa palabra. ¿Por qué? Porque nos habla de una perfección, un establecimiento. Es diferente que ser restaurado. Ser restaurado es levantar. Ser establecido quiere decir bien parado. También nos da saber aquí que Jesús mismo va a estar en medio del trabajo. Entonces eso me da mucho comparación con el sueño de José. Entonces este primer sueño nos da a entender que un día una rama de la casa de José será restaurado y van a parar derecho y ser reconocido por su justicia, y que serán el herramienta de Dios o el medio para traer el resto de la casa de Israel al conocimiento de la verdadera evangelio. Entonces eso es lo que estamos viendo. Así como José salvó su familia en ese desastre en Egipcio, así el pueblo ahora de José, tanto por los trabajos que han hecho, por el escrito del libro de Mormón, como ahora en ese tiempo podemos ver que ese trabajo está ayudando a todo el pueblo de Dios a parar recto, por decir. Y tercer libro de Nefi, capítulo 10, versículo 7, dice, sí, y entonces empezará la obra, y el Padre preparará la vía entre todas las naciones, por lo cual su pueblo puede volver a la tierra de su herencia. Entonces es un camino que Dios está haciendo para rescatar su pueblo. Jesús mismo va a estar en ese trabajo. Y así como los otros pueblos van siendo recogidos, de seguro van a dar un reconocimiento al trabajo que ha ido por delante de ellos. Y en parte es el trabajo del libro de Mormón, de toda la familia de José, su escrito, que nos da testimonio de la verdad que está en la Biblia. Es decir, son dos testigos de la misma verdad, el Evangelio de Cristo. Entonces, eso nos da a tocar un poco el primer sueño de José y nos da a pensar.
porque de seguro Cristo está en ese sueño. Sé que, como lo dijo, muchas veces al leer ese primer sueño, enfocamos en sus hermanos cuando llegaron a Egipcio para adorar o arrodillar delante de José, pero la verdad es, creo que no está hablando tanto de eso. Creo que está hablando algo mucho más profundo. Sé que en el libro de Mormón mismo hay una parte donde dice que José tuvo visiones de su familia aquí en las Américas y creo que esta es una parte de eso. Entonces vamos a seguir leyendo otros pedazos. Este es el último del primer pedazo. En la siguiente parte vamos a tocar el segundo sueño y ver qué podemos encontrar en su segundo sueño. Espero si usted tiene alguna pregunta, algún comentario, que me puede mandar un mensaje por Messenger o por WhatsApp, cualquier que sea más usable para usted, y me puede dar sus opiniones también. Eso nada más son mis pensamientos sobre ese primer sueño. Que Dios lo bendiga a todos. Gracias y tenga un buen día.